Muy bien, continuando con nuestro espacio académico de ergonomía, hoy corresponde trabajar un tema importante relacionado con el interfaz persona-máquina, las relaciones informativas y de control. En el estudio del interfaz persona-máquina vamos a encontrar que la ergonomía geométrica estudia la relación entre las personas y las condiciones geométricas del cuerpo de trabajo. Posibilita la actuación en el diseño de los espacios, las máquinas y las herramientas que configuran el entorno de la persona, que no es otra cosa que los medios que éste utiliza para comunicarse o satisfacer sus necesidades en el trabajo o en el ocio. El conjunto de útiles y mecanismos, su entorno y el usuario forman una unidad que podemos definir y analizar como un sistema persona-máquina, considerando no solo los valores de interacción de variables, sino también las relaciones sinérgicas que puedan surgir dentro de ese sistema. Dentro de la interfaz persona-máquina, las informaciones o las relaciones informativas y de control van a presentar unas características. La principal característica estriba en que es el propio usuario el que aporta su energía para el funcionamiento y que el control que ejerce sobre el resultado es directo. Por ejemplo, un albañil levantando una pared o un artesano manejando un martillo y una escarpa o un ciclista podrían ser buenos ejemplos que podríamos plantear acá. Entonces, vamos a encontrar las relaciones de la siguiente manera, unas que son manuales, otras que son mecánicas. El usuario aporta una cantidad limitada de energía, ya que la mayor cantidad de esta es producida por las máquinas o por alguna fuente exterior. Son sistemas en los cuales el hombre recibe la información del funcionamiento directamente a través de un dispositivo informativo, tal cual como lo estamos observando en nuestra lámina. Toda esta información entonces se recibe mediante su actuación sobre los controles que regulan el funcionamiento de dicho sistema. Por ejemplo, un motorizado o un conductor eh, desplazándose en su vehículo va a observar directamente en los dispositivos mecánicos cada una de esta información importante y necesaria para poder hacer control de su trabajo o de la actividad que se encuentra desarrollando, en este caso, los conductores, o también vamos a encontrar una relación automática o de autocontrol que son más teóricos que reales, ya que deberían, una vez programados, mantener la capacidad de autorregularse. En la práctica no existen sistemas totalmente automáticos, siendo imprescindible la intervención de la persona como parte del sistema, al menos en las funciones de supervisión y mantenimiento, como lo observamos entonces acá. Se desarrolla el trabajo, pero la relación que se establece directamente está controlada por la máquina que en su programación termina ejerciendo o desarrollando toda la orden dada al sistema por medio de la programación que ejerce el hombre sobre esta máquina. Muy bien, en cuanto a los dispositivos informativos, entonces encontramos que la necesidad de recibir información es indispensable para que el usuario controle el sistema. La retroalimentación que recibirá, la cantidad y la calidad de información, su cadencia, la forma en que la recibe, determinarán la calidad de la respuesta que éste podrá realizar. Los dispositivos se van a poder categorizar en dispositivos visuales, táctiles, auditivos, atendiendo a los canales sensoriales por los que se puede recibir la información.
Muchas veces la implementación de estos pasa por la combinación de una o varias categorías, lo que obliga a realizar un análisis relacional de ellos y un análisis de saturación y compatibilidad de los canales perceptivos por los cuales el usuario recibirá el monto total de la información. El problema de los indicadores visuales, entonces, va a estar dado en que no solo dependen de la percepción visual del operario, sino que además debemos considerar las condiciones externas que configuran el espacio de trabajo y que interfieren en el proceso de captación de la información visual. Los dispositivos informativos se usan principalmente cuando los mensajes son largos o complejos. También si hay que referirse a ellos posteriormente. Se relacionan con una situación de espacio. No implican acción inmediata. El oído está sobrecargado, el lugar es muy ruidoso o la persona permanece en una posición fija. Hablando de los dispositivos informativos visuales, vamos a encontrar las alarmas. Entonces, las alarmas son dispositivos que transmiten la información urgente de forma rápida y clara. Se manejan con un bit de información sin otras alternativas. Su significado debe ser conocido por todos los operarios del lugar de trabajo y se acostumbran a estar relacionados con alarmas sonoras para llamar la atención y deben poseer un determinado paralelo. Como ejemplo citaremos la lámpara parpadeante o fija que alerta sobre la falta de combustible, la alarma visual en las plantas nucleares, las alarmas de las ambulancias y de los bomberos. Son aspectos que podemos mencionar. Y por otro lado tenemos los indicadores, que son la diferencia fundamental respecto a las alarmas y que va a radicar en que los indicadores no llevan añadido el componente de urgencia. Se pueden utilizar para indicar funcionamiento, paro, dirección, entre otras situaciones. Y el intermitente de un coche, las señales de tráfico, el rótulo del nombre de una calle, etcétera, los podríamos considerar como unos buenos ejemplos de indicadores. También vamos a encontrar los símbolos. Por su sencillez y facilidad de comprensión, son elementos muy útiles. El peligro consiste en una mala utilización, ya sea por ambigüedad o por deficiencias en la normalización. También por la incompatibilidad cultural, es decir, que no sea conocido en una determinada cultura. Ejemplos que podríamos mencionar son los carteles de riesgo eléctrico, de no fumar, toxicidad, entre otros. También encontramos entonces los contadores, que son los más sencillos de todos, los dispositivos informativos visuales, que informan sobre valores numéricos, con un número muy bajo de errores en su lectura. No sirven para variables cuyos cambios son muy rápidos, ya que no permitirían la lectura e incluso podrían llevar a confusión de sentido en la variación de los valores. Podríamos mencionar, por ejemplo, un reloj digital de horario, eh, eh, los dispositivos para la toma de turno, entre otros. También encontramos dentro de estos dispositivos informativos visuales los diales y cuadrantes. Son dispositivos informativos visuales complejos. En función de su forma pueden ser circulares, semicirculares, sectoriales, cuadrados, rectangulares, pueden tener variada forma. Por su funcionamiento se pueden clasificar como indicador móvil con escala fija y como indicador fijo con escala móvil. Los de indicador fijo provocan menores errores de lectura. Sin embargo, los de indicador móvil permiten conocer mejor el régimen de las variables. Dentro de ellos podemos mencionar ejemplos como los relojes analógicos, los medidores de presión, también los termómetros.
Y pasamos ahora a los dispositivos informativos táctiles. Generalmente se utilizan para identificar controles en lugares con baja iluminación o cuando hay gran densidad de controles o para personas con dificultades visuales gráficas. Con esto hemos finalizado entonces nuestro encuentro del espacio académico de ergonomía.